Cristóbal, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Pues la verdad que gracias al Señor muy bien, y aquí disfrutando de este Cristo maravilloso y esperando ahí tu llamada. Pues ya estás con nosotros, Cristóbal. Como siempre, gracias por tu compañía y adelante con la reflexión para esta mañana. Muy bien, José. Pues muchísimas gracias. Entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, es maravilloso de verdad que podamos estar disfrutando, viviendo, expresando a este Cristo que mora dentro de nosotros. Oh, qué maravilloso. Antes nuestro vivir, nuestro hablar, nuestro caminar era conforme a nuestra alma, en cuanto a nuestro sentimiento, en cuanto a nuestra voluntad. Pero qué maravilloso de que hoy reside dentro de nosotros una persona viviente, que es Cristo, como el Espíritu vivificante, que vino y se mezcló con nuestro espíritu, como dice en 1 Corintios 6:17, ¿verdad? Dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y ahora es maravilloso de que, por lo menos nuestro deseo es no vivir en nuestra vieja persona, en nuestros viejos pensamientos, sino vivir en esta persona viviente que es Cristo en nosotros. Hoy Cristo es nuestra persona. Un árbol puede tener vida, pero no tiene personalidad. Nosotros tenemos vida, pero tenemos una persona dentro de nosotros. Y hoy nosotros deseamos vivir por medio de esta persona. La semana pasada estuvimos compartiendo en cuanto a este paralítico, ¿verdad? Fue algo maravilloso. Yo fui muy animado, porque dice, al ver Jesús, dice, la fe de ellos, no del paralítico, de ellos, como nosotros necesitamos tener fe, unirnos los hermanos, varios hermanos orando, disfrutando, compartiendo y llevando a las personas a los pies de Cristo. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Maravilloso como el Señor Jesús, Él se dirigió a esta persona diciendo, hijo. Oh, queridos hermanos, en esta mañana el Señor nos dice, hijo, sigue adelante. Maravilloso. Pero allí había unos cuantos, algunos de los escribas, que allí estaban sentados. Dice que ellos cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Qué vocabulario, qué pensamiento. Queridos hermanos, no sabía que tenían enfrente al Dios viviente, al Dios encarnado, vestido, sí, con una cáscara de humanidad, pero interiormente era toda la plenitud de Dios la que estaba morando en él. Y él, incluso a esta gente le llamaron blasfema. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Pero dice que al instante, Él sabía todo. Es que Él era Dios. Él sabía nuestros pensamientos. Por eso que necesitamos cuidar de nuestro pensamiento. Señor Jesús, guarda ya no solamente nuestro hablar, sino en nuestros pensamientos. Pero Él sabía cómo esta gente dice que estaban cavilando. Y Él decía, ¿por qué hay estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho, coge tu camilla y venga y anda. Pues para que sepáis, dijo el Señor, que el Hijo del Hombre dice que tenía potestad en la tierra para perdonar pecado. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, oh, esta mañana el Señor nos dice, el Señor, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Y vete, dice, a tu casa. Señor Jesús, cuánto te amamos. Qué maravilloso que este hombre se levantó y dice que tomando enseguida su camilla, salió él delante de todos, de manera que dice que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca, hermano, nunca hemos visto nada semejante. Entonces dice que él volvió otra vez a la orilla del mar y escucha esta frase,
y toda la multitud venía a él y le enseñaba. Hermano, hoy supuestamente la multitud de la humanidad debe de venir a nosotros, porque vivimos a este Cristo rico y maravilloso, pero no es así. Pero para eso estamos en esta mañana buscando al Señor, para que Él nos siga enseñando, para que Él nos siga guiando. ¿Cómo? Como dijo Pablo a Timoteo, cómo nosotros debemos conducirnos en la casa del Dios viviente. Pero vemos aquí una palabra también en el Evangelio de Juan que a mí me anima mucho. Y era cuando el Señor Jesús dice en el capítulo 13, en el versículo 4, dice que entonces Jesús dice que se levantó de la cena y quitó su manto, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Qué maravilloso que el Maestro, como ahora vamos a leer, el Dios Todopoderoso, Él se ciñó con una toalla para lavarle los pies a sus discípulos. Y dice que luego Él puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo, dice, con la toalla con la que estaba ceñido. Maravilloso. Hoy realmente, como dice en Efesios, Él nos está lavando y purificando por medio del lavamiento del agua en la palabra. Señor, en esta mañana te decimos, lávanos, porque realmente, hermanos y hermanas, el mundo realmente nos ensucia y nos llenamos los pies del polvo del mundo. Por eso el Señor Jesús, Él lo limpió, aún le dijo, vuestros cuerpos ya están limpios, pero necesitáis lavaros los pies, porque hay muchas cosas que se nos pegan, por eso necesitamos ser limpios. Bueno, entonces cuando vino a Simón y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y le dijo el Señor Jesús, qué frase esta más preciosa de verdad. Dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora nosotros podemos entender que necesitamos ser limpios. Señor Jesús, límpianos, aún límpianos de este día, porque aún las conversaciones que escuchamos, por los lugares donde pisamos y pasamos, a veces somos ensuciados. Pero Pedro le dijo, mira, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavo, lo siento, pero tú no tendrás partes conmigo. Ahí pudo recapacitar que Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y dice que después de que le hubo lavado los pies, él tomó otra vez su manto, dice que se reclinó a su mesa y entonces dice que les dijo a sus discípulos. El Señor hoy incluso nos habla estas palabras, porque estas palabras no ha pasado. Dice, todo pasará, pero tu palabra permanecerá, dice, permanecerá para siempre. Y el Señor Jesús les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Y mira lo que dice en el versículo 13. Dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. El 14. Si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, escucha lo que el Señor ahora nos anima a que nosotros debemos de funcionar. Dice, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Queridos hermanos, cuánto necesitamos esa comunión los unos con los otros. Necesitamos esa comunión íntima, esa comunión no solamente vertical, sino esa comunión horizontal. Como recuerdo este versículo en Primera de Juan 1:7, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre
de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La comunión nos limpia. Es como la circulación de la sangre. La circulación de la sangre hoy en la vida de la Iglesia, esa circulación de la sangre del cuerpo es la comunión en la Iglesia. Necesitamos el lavarnos los unos a los otros, el guardarnos los unos de los otros, el cubrirnos los unos de los otros y no ponernos al descubierto como puso aquí el hijo de Noé. Uno de ellos lo descubrió la desnudez que tenía el padre, pero los otros dos mayores, más maduros, dice que vinieron con una sábana y de espalda cubrieron al padre. Qué maravilloso que nosotros podamos cubrirnos los unos a los otros. Señor Jesús, como Él nos anima y nos dice, debéis lavaros los pies los unos a los otros. El 15 dice, ¿por qué? Escucha lo que dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también os lo hagáis los unos a los otros. De cierto, dice, os digo, el esclavo no es mayor que su señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor siendo el mayor, siendo Dios, digamos, dice que el esclavo no es mayor que su señor. Por eso si Él lo hizo, cuánto más nosotros necesitamos en este mundo tan pecaminoso, tan terrible, tan desordenado como está. Queridos hermanos, nosotros necesitamos, como un solo y nuevo hombre, realmente vivir a este Cristo y animarnos los unos a los otros. Dice, no es mayor que su Señor, dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dice el 17, si vosotros sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Señor, en esta mañana nos consagramos a ti, nos damos por completo a ti, Señor, porque queremos ser aquellas personas que realmente te obedecen a ti. Queremos ser bienaventurados y hacer lo que tú nos dices. Bueno, qué maravilloso, de verdad, que el Señor nos anima, nos alienta a que nos animemos los unos de los otros. Y comparto un poco solamente, sigo compartiendo en Marcos, que dice que al pasar, dice que vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado, dice, a los bancos de los tributos públicos, y le dijo él, sígueme. Oh, queridos hermanos, qué maravilloso. Dice que levantándose, le siguió. E igual como cuando llamó a Pedro, ¿verdad?, allí en la orilla, y a Andrés, que estaban pescando, dice, seguidme y os haré pescadores de hombres. Qué maravilloso. Y dice que al instante tiraron las cañas y todo lo que tenía de utensilio pescando. Igual como cuando pasó por la barca de Zebedeo, allí estaba Juan y su hermano. Y dice que estaban remendando las redes con los jornaleros, digamos. El padre tenía más trabajadores. Pero qué maravilloso que el Señor pasó por allí. Hermano, qué mirada tendría este Cristo. Con qué ternura lo miraría a ellos, que le dijo, seguidme. Y ahí dice que al instante soltaron las redes y le siguieron. Señor Jesús, yo me imagino allí al Padre, ¿verdad? ¿Dónde vais? ¿Cómo que dónde vamos? Lo siento, papá, quédate aquí con tus jornaleros, con tus trabajadores. Pero aquí hay una persona que me ha cautivado por completo. Hermano, tenemos que orar, Señor, sigue tú cautivándonos, sigue tú recobrándonos para lo que realmente nosotros fuimos diseñados, que fuimos creados, a tu imagen y a tu semejanza, para que realmente nosotros pudiésemos expresar a Dios mismo en nosotros, comiendo de este árbol de la vida, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, yo creo que esto en cuanto
a lo de Leví, este recaudador de impuestos. Creo que lo dejaremos para la semana que viene. Seguiremos compartiendo de este Cristo tan maravilloso. Y no olvidamos lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Hermano, Señor, lávanos los pies en este día. Lávanos del polvo del camino. En aquel tiempo no usaban zapatos ni botas, llevaban sandalias y era muy fácil de ensuciarse los pies. Y entonces en aquel tiempo ellos estiraban los pies cuando se sentaban y estaba maloliente, ¿no? Pero qué maravilloso que el Señor estaba allí para limpiar, para lavar. Señor Jesús. Y recordamos aquellas palabras que Él dijo: yo he venido no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué maravilloso de que Él hoy nos está llamando. Nos está llamando aún estando dentro de nosotros, porque en Apocalipsis podemos ver incluso que llama a la puerta y dice: yo quiero entrar. Él quiere entrar en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, para inundarla de Él. Bueno, queridos hermanos y hermanas, José, muchas gracias por permitirme de compartir esta riqueza. Y si el Señor lo permite, pues el próximo viernes nos veremos aquí de nuevo. Amén. Gloria al Señor.